por algunos minutos vamos a considerar estos textos. Obviamente, por causa del tiempo, no podremos hacerlo de una forma tan minuciosa, pero por lo menos vamos a considerar 3 puntos que encontramos aquí en este relato de Juan. El primero de ellos, vamos a ver que los hombres a veces siguen a Jesús por motivos equivocados. En segundo lugar, el texto nos muestra que Jesús es el verdadero pan del cielo, a diferencia o en contraste con el maná del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, veremos aquí algunas preciosas promesas que Jesús hace para todos aquellos que creen en Él. Dice el texto, después que Jesús hizo el cuarto y el quinto milagro en el Evangelio de Juan, le dijo a sus discípulos que se fueran al otro lado, a Capernaum. Y la gente no se dio cuenta probablemente que esto había ocurrido de noche, donde Jesús había caminado sobre las aguas. Ellos no se dieron cuenta. El cuarto milagro, que fue la multiplicación, fue un milagro público, aunque muchos ni siquiera se dieron cuenta que fue un milagro. Se preocuparon solamente en saciar su necesidad. Pero el otro milagro, el quinto milagro, que fue cuando Jesús caminó sobre el mar, este fue un milagro que solamente lo vivieron los discípulos. La gente no sabía ni siquiera dónde estaban y lo buscaron. Dice Juan que lo buscaron y no lo encontraron. Investigaron y se dieron cuenta que Jesús estaba al norte del lago de Galilea o del mar de Galilea. No es un río, estrictamente hablando, es un lago. Pero este lago quedó conocido como mar, ¿ya? El mar de Galilea. Tiene varios nombres, o el mar de Tiberias también en algunas ocasiones se le denomina así. Y dice la Biblia que estos estaban como que desesperados buscando a Jesús. Buena señal, ¿verdad? Pecadores que fueron impactados por un milagro de cierta forma, ahora quieren estar con Jesús y lo buscan y atraviesan un mar, tierra y mar para buscarlo y no lo encuentran hasta que lo encuentran, lo hallan. Qué romántico, fuese verdad. Pero Jesús no se dejó iludir por esta gran multitud. Nosotros nos emborrachamos. Nosotros cuando vemos multitud, nosotros nos embriagamos, nos emborrachamos con vanidades, creyendo que estamos teniendo un éxito rotundo, que los números son muy favorables a nosotros, son favorables porque tenemos la bendición de Dios. O sea, el número grande generalmente se interpreta como sinónimo de la bendición de Dios. Pero aquí en este texto no fue el caso. Jesús sabía muy bien el motivo por el cual las personas habían atravesado todo el lago, prácticamente la mitad del lago, para buscarlo, para encontrarlo, para estar con Él. Pero lo primero que vemos entonces en esta parte de este relato que nos hace Juan, el motivo equivocado que tienen algunas personas para seguir a Cristo. Cuando le hallaron al otro lado del mar, qué tremendo esfuerzo que ellos hicieron. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no les respondió esta pregunta. Le dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o no por mí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Incluso esta expresión que Jesús utilizó, que fue una expresión literal, porque ellos literalmente habían comido, se habían alimentado de panes y de peces. Generalmente a veces se transformó como un refrán, como un dicho popular,
que a veces la gente anda solamente por los panes y por los peces. Pero el Evangelio, según Juan capítulo 6, va a revelar en el capítulo varias otras motivaciones por las cuales esta gente, estos pseudo discípulos, buscaban o seguían a Jesús. Ellos lo seguían por los panes y por los peces. Pero no necesariamente algunas personas lo siguen exactamente por esa causa, por pan y por pescado. También hay otro tipo de panes y otro tipo de pescados que la gente a veces busca y ve la forma de encontrar y saciar en todo lo relacionado con el Señor Jesucristo. O sea, este grupo de personas vino, este es el principio, este grupo de personas buscó a Jesús, hicieron un gran esfuerzo para buscar a Jesús, para satisfacer una necesidad específica y también estar con Él, porque era algo bueno estar con Jesús. No se gasta en comida, los iba a sanar, iban a estar muy bien con ellos. Pero hoy, probablemente las prioridades o las motivaciones de algunos, tal vez por culpa de los propios predicadores, sean muy confusas y sean muy carnales, como buscar la prosperidad, buscar la bendición, buscar la sanidad, buscar un marido, buscar una esposa, buscar un buen trabajo, obtener un grupo de clientes un poco más amplio donde yo pueda vender mis productos. No que esté malo que alguien en la iglesia tenga algún negocio y venda sus cosas para los hermanos. Eso no está malo. El problema es la motivación. ¿Con qué motivo o con qué inclinación yo me acerco a Cristo? Esto también, por otro lado, es una nota de atención, de cautela para todos aquellos que predicamos el Evangelio. No quedemos impresionados ni maravillados porque a veces llega un montón de gente a la iglesia. La verdad es que nos alegramos cuando las personas llegan a buscar a Dios. Nosotros no nos enojamos con eso. Pero tenemos que tener conciencia que muchas personas buscan o se acercan a las cosas de Dios con motivaciones engañosas, de las más variadas posibles, entre ellas las mencionadas. Sanidad para las enfermedades, trabajo, la posibilidad de formar una familia. Se torna como una prioridad. Este es el motivo principal por el cual estoy acá. O la prosperidad económica, bastante dinero, bastante éxito en los negocios. Y Jesús los confronta. Nosotros, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos destapar la olla del corazón humano y ver lo que hay en el corazón. Nosotros no podemos. De ahí que surge la necesidad de que siempre estemos predicando el Evangelio. Por un lado, para llamar a las ovejas y por otro lado, para ahuyentar a los buitres que están permanentemente llegando, rondeando y dando vueltas, buscando de alguna forma algún beneficio que puedan obtener de parte de Cristo y de parte de su iglesia. No es raro entonces poder encontrar personas que por los motivos equivocados se acerquen a Cristo. Y cuando llegan por motivos equivocados y estos motivos equivocados no son saciados, se dan la media vuelta y se van, para ir a otra parte donde sí los puedan encontrar. Y Jesús aquí nos advierte claramente que, a pesar que Él dice que todo aquel que el Padre me da, porque realmente los que vienen a Cristo, como dijo el Señor, son enviados por el Padre. Hay otros que son enviados por el diablo.
Hay otros que son enviados por sus propios anhelos personales. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría para poder alimentar y llamar a las ovejas de Cristo y ahuyentar a los lobos que están vestidos de ovejas. Esto es lo primero que nosotros vemos aquí. La gente atraviesa el mar para buscar a Jesús, porque se habían encantado con Él. El Señor nos alimentó. Es buen negocio, una buena cosa, es algo bueno. Él nos alimenta, Él nos sana. Y Él podría ser nuestro rey, ¿no? Él podría gobernar. Él podría ser el Mesías. Y Él podría subir en el trono y arrasar con nuestros enemigos, con todos nuestros enemigos, e implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros tendríamos paz y tendríamos prosperidad, tendríamos salud, tendríamos vida, tendríamos éxito, estaríamos por sobre todas las naciones y nadie nunca nos iría a perturbar la paz. Sería bueno. Pero cuando Jesús percibió de que esos eran los motivos por los cuales esta gente se estaba acercando para hacerlo rey, Él inmediatamente huyó, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con materia. El Evangelio no tiene nada que ver con prosperidad. El Evangelio no tiene nada que ver con dinero en sí. No tiene que ver con curas, con sanidad, con marido, con mujer. Esa no es la necesidad mayor de un ser humano. La necesidad de un ser humano es de naturaleza espiritual. Que sus pecados sean perdonados y que la persona pueda creer en el Señor Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Y cualquier predicador o cualquier iglesia que esté anunciando un evangelio mezclado, un evangelio que está siendo mezclado con otras doctrinas, no es un evangelio verdadero. No lo es. Y nosotros somos llamados a salir de esas congregaciones. Porque si nosotros permanecemos en esas congregaciones que proclaman un evangelio modificado, nosotros estamos apoyando. Nosotros estamos compactuando con las medias verdades. Por eso que nos da lo mismo donde nosotros nos congregamos. Nos da lo mismo. Y permita el Señor que nuestras motivaciones sean solamente de naturaleza espiritual. Que nosotros seamos atraídos a Dios por una necesidad de naturaleza espiritual. Y es interesante, hermanos, porque tampoco el mensaje del Evangelio es solo perdón de pecados, justificación, camino al cielo, aquí el infierno. No. El mensaje del Evangelio es arrepentimiento, perdón de pecados, vida eterna, pero Dios también está con nosotros aquí en esta vida. Y promete estar con nosotros. Y la palabra nos garantiza que nunca se ha visto a un justo desamparado y que su descendencia mendigue el pan. O sea, buscamos el reino de Dios, buscamos el reino de Dios en primer lugar y todo lo demás será añadido. Y aquí yo y ustedes tenemos experiencia en eso, que aquellos que buscan a Dios, los que buscamos a Dios, tenemos la garantía que el Señor va a estar con nosotros y Él va a suplir todas nuestras necesidades, las básicas. No queremos ser ricos. Y la Biblia combate claramente el amor al dinero, el amor a mamón, el dinero. La Biblia lo combate duramente, pero el Señor sabe que nosotros necesitamos pagar arriendo. Necesitamos salud, necesitamos comer. Necesitamos movilizarnos y el Señor provee para cada una de nuestras necesidades. Pero primero, el reino de Dios. En segundo lugar, en este relato del 27 al 35, los judíos le preguntaron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios o las obras de Dios? Siempre esta cosa de obras, lo que estábamos conversando en el discipulado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? El joven rico, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios? Y Jesús responde, esta es la obra de Dios. Estas son las obras que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que creer en el que Dios ha enviado. Esa es la obra que salva. La fe y solo la fe en Cristo Jesús. No obras, no esfuerzo humano, no legalismo, no moralismo. El Señor Jesucristo. Él, nuestra fe en Él, es el medio por el cual nos apropiamos de la gracia de Dios. Pero ellos querían escuchar que el Señor le dijera, bueno, ustedes tienen que traer 5 ojos de águilas, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto otro, y listo. No, ustedes tienen que creer en mí, les dijo Él. Ustedes tienen que creer. Y ahí se desarrolla entonces un diálogo donde Jesús va a presentar la esencia del Evangelio. Ellos le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y creamos? El Evangelio no consiste en ver, consiste en creer. Pero estos eran tan ciegos, tan cínicos, tan hipócritas, que estaban pidiendo una señal. Y la señal había acabado de ser realizada el día anterior. ¿Qué mayor señal? Esto nos indica probablemente que ellos comieron, se saciaron y ni siquiera tuvieron el cuidado de preguntar cómo fue que esto ocurrió, cómo fue que esto sucedió. Una de las peores tragedias que le puede ocurrir a un ser humano es alejar el entendimiento de la razón. Y el Evangelio verdadero, la primera cosa que hace es iluminar la mente. No es emocionar a las personas. Lo que el Evangelio busca es abrir la mente, que las personas puedan entender lo que está ocurriendo. Y estos no entendieron. Y en medio término, entendieron los discípulos. Porque el propio Marcos va a decir que ni siquiera los discípulos habían entendido lo de la multiplicación, porque sus corazones aún estaban endurecidos. El poder tremendo que tiene la incredulidad. Están comiendo, se están saciando, están viendo y no ven, no perciben. Y preguntan, ¿y cuáles son las obras? Y muéstranos sus obras. Y ya vamos en el 5º milagro. Milagro, no providencia, milagro. O sea, una manifestación de Dios en la cual es imposible que un hombre pueda de alguna forma hacer tal cosa, como fue transformar agua en vino. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer eso? Y todos los demás, el paralítico de Betesda, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede sanar a una persona a distancia? La sanidad del hijo de un oficial, de un noble. ¿Quién? ¿Quién puede sanar a un paralítico que tiene 38 años, que está allí postrado? ¿Quién puede alimentar 5.000 personas por número bajo? Cuando Carson dice que aproximadamente es probable que hayan sido unas 22.000 personas a las que Jesús alimentó. Y los discípulos vieron que Jesús caminó sobre el mar. Pero estos preguntan, ¿y cuáles son las obras? ¿Y qué haces para que veamos y te creamos? Ahí ellos van y dicen así, porque Moisés nos dio el pan, nos dio el maná en el desierto. Y nuestros padres comieron y se saciaron. Jesús dijo, no fue Moisés. Moisés no hizo eso. Eso lo dio el Padre, eso lo dio Dios. El maná del cielo lo dio Dios. Pero el Padre ahora, en este tiempo, nos da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es ese pan?
¿Y por qué se utiliza este lenguaje? Entonces él dice, yo soy. Ahí tenemos uno de estas grandes expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Entonces, Carson dice que la verdad, y no es difícil verlo esto, el maná en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Es un alimento que Dios daba, que venía todos los días, que caía y que las personas salían del campamento, lo tomaban, lo recogían y lo consumían. Era también un acto de fe, porque no podían guardar para el otro día, a no ser en el último día. Y varios porfiados fueron y guardaron. ¿Y qué pasó? Se pudrió. La incredulidad del ser humano es terrible. Pero aquí Jesús utiliza el lenguaje que ellos mismos están utilizando. Lo toma, en este caso del maná, y Jesús hace algunas diferencias. Podemos ver algunas diferencias que existen entre el maná del Antiguo Testamento y el pan, que es el mismo. Por ejemplo, el maná en el Antiguo Testamento alimentó el cuerpo, pero no el alma. Jesús alimenta el alma. El maná solo fue un beneficio temporal. Jesús es un beneficio eterno. El maná fue un beneficio local, solo benefició al Israel físico en el desierto. A diferencia del pan del cielo que tiene un alcance mundial. Dice el Apocalipsis que Dios está formando un pueblo de toda raza, pueblo y nación. Donde nosotros vayamos, en cualquier lugar de este mundo, Dios va a tener pueblo redimido. Porque Dios prometió que de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. Y si aún todas las naciones, porque eso ha pasado, aún todas las naciones no han escuchado el Evangelio, es nuestra responsabilidad hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Porque si nosotros vamos y predicamos, Dios tiene preparadas personas allí para que escuchen y crean en el mensaje de salvación. Es un milagro extraordinario el milagro de predicar y que la gente crea. Un incrédulo puede decir, pero ¿cómo le pueden creer a ese hombre? Es un hombre, un chamullento, que dice que vino Jesús. ¿Quién vio a Jesús? Jesús no cambió nada. Jesús lo mataron. Ni el propio Israel cree en Jesús. Vamos a creer nosotros, gentiles. ¿Cómo es posible? Es posible. Es tan posible que para nosotros Jesús es más real que nosotros mismos. Y lo percibimos y lo notamos de una forma impresionante. Basta que usted deje 2 días de orar y cómo su alma se empieza a quebrajar y a secar. Le falta algo. Su alma se está marchitando, la comunión con Dios se está secando. No es un ser imaginario, es real, absolutamente real, porque es un milagro. Y Pedro lo dice en una de sus cartas. Aquel al cual vosotros nunca visteis, habéis creído en él y le amáis sin haberlo visto. Y nuestro Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros nunca hemos visto un ángel, ni un rayo, ni un sueño, ni un cosquilleo en la espalda. Nada. Pero hemos creído. Y eso nos ha sido contado como justicia. Algunas personas dicen, no, es que yo siento la presencia que por los pies y me sube un hormigueo. ¿Y usted qué ha sentido? No, yo no he sentido nada. Harto mal la cosa, harto frío. Pero la Biblia no nos exige que nosotros tengamos que sentir. Tenemos que creer. Bienaventurado aquel que no vio y sintió.
Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Y nosotros hemos creído que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y que un día vino a este mundo y pisó en esta tierra y vivió y cumplió la ley y murió en una cruz. Y después al tercer día resucitó y luego subió a las mansiones celestiales y de allá volverá por la segunda vez, nuevamente a pisar tierra y a hacer justicia. Creemos. Y esto no solamente afecta nuestro intelecto, esto afecta todo nuestro ser, afecta toda nuestra vida, todo. El Evangelio para nosotros no es un detalle, no es como el aro en la oreja de una mujer, un adorno, no, es la esencia de la vida, nuestro Señor Jesucristo. El maná benefició a Israel, Jesús benefició y beneficia al mundo entero. Los que comieron el maná, comieron, se saciaron y murieron, se pudrieron y fueron sepultados. Y no quedó nadie. Pero aquel que come el verdadero pan del cielo no morirá eternamente. Y sus cuerpos un día serán resucitados. 2 veces resucitados. Resucitados en la justificación. Nuestra alma. Y la segunda, no es que hayan 2 resurrecciones en la venida de Cristo. En la general hay solo una. Pero hay una resurrección de naturaleza esencialmente espiritual, que es la regeneración, y la resurrección un día de nuestro cuerpo. Un día seremos resucitados para estar nuevamente ya con cuerpo y alma en la presencia de Dios. Cuando nos vayamos, un día estaremos solo en alma, o nuestro espíritu estará en la presencia de Dios. Pero en el día final, como dijo Jesús, en el día postrero, cuando Él venga por la segunda vez, ocurrirá la resurrección de todos. En el último día. ¿Cuántas resurrecciones habrán? Una sola, en el último día. Y allí nuestros cuerpos resucitarán, se juntarán a sus debidas almas. Y allí se cumplirá la palabra en toda su esencia y esplendor. Y allí conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres cuando estemos resucitados y en gloria. ¿Por qué Jesús se identifica como el pan del cielo? Ahora vemos algunas semejanzas entre el pan y Jesús. ¿Por qué Jesús utilizó ¿Por qué no dijo que es la torta? ¿Por qué no dijo que es el queque? Y es mejor, que más rico. ¿Por qué el pan? Él sabe por qué lo hace, ¿no? El pan es un alimento apropiado para el pan del cielo. Él lo dice y lo hace porque el pan espiritual es un alimento apropiado para el alma. No otro. Solo Cristo. Nada más que Cristo. No es el pastor, no es la iglesia, no es el credo, no es la confesión, no es la tradición que sacia, que llena, que justifica. No es Cristo. Cristo Jesús. Por eso que los puritanos, los reformadores, los puritanos, solo Cristo. Solo Cristo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Solo el Señor Jesucristo. El pan es un alimento esencial para nosotros. ¿Amén? ¿Usted sabe lo que es pan o no? Probablemente tenga la cinturita un poquito más por causa del exceso de pan. Y realmente, como dijo mi hermano Lucas en la mañana, Rusia es el campeón de consumo de pan. Pero atrás de Rusia sigue Chile. Mandados a hacer para el pan amasado, pan con chicharrones, pan francés, marraqueta, ayuya,
copihue, en fin. Para nosotros el pan es prácticamente esencial. Todos lo pueden comer. Lo puede comer el rico y lo puede comer el pobre. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan. Porque yo sacio el alma. Y sacio el alma en todos los tiempos, de ricos y pobres. De los que tienen estudios y de los que no tienen estudios. De los que son y no son inteligentes. Yo sacio a todos. Todos pueden venir y comer de este alimento. El pan está presente en todas las mesas. No hay mesa en el mundo donde no haya pan. Puede haber de diferentes tipos de panes, ¿verdad? De acuerdo con la cultura. Pero todos tienen pan. Todos compran pan. Todos consumen pan. Y por esto Jesús se vale de esta figura de lenguaje. Todos pueden. Todos los días. El pan generalmente en el chileno, el pan se consume en la mañana, al mediodía y en la 11. Incluso hay algunos, discúlpenme los nutri, tallarines con pan. Ese chileno, está comiendo masa con masa. El pan es consumido todos los días, mañana, tarde y noche. Jesús dijo que es el pan, porque Él sacia de mañana, a mediodía, de tarde y de noche. Siempre, todos los días, en cualquier mesa de este mundo. Jesús no es el queque, como dije anteriormente. ¿Por qué no es el queque? Porque el queque está todos los días, ¿o no? El queque está cuando va el pastor. Cuando viene un diácono, cuando viene una visita noble, en un cumpleaños hay torta, en un matrimonio hay torta, pero no hay torta todos los días. Pan sí hay todos los días. Jesús está presente todos los días, en todas las culturas, en todas las mesas, en todos los lugares. Y podemos alimentarnos y saciarnos de Él. Con esta figura de lenguaje que nuestro Señor utiliza, aprendemos que solo en Cristo Jesús podemos encontrar satisfacción plena para nuestras almas. Todos nuestros dolores, tristezas, aflicciones, ansiedades, que produce hambre, angustia, todo esto puede ser saciado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No importa cómo estés, lo que haya pasado, lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas vivido, si ni siquiera conoces a tu padre o a tu madre, o fuiste violado, desamparado, las peores de las tragedias de este mundo, no importa. Si tú vienes a Cristo, Cristo lo llenará todo. ¿O usted ve a José de Egipto con traumas, o yendo al psicólogo? ¿Lo ve o no? En clases o en reuniones con psiquiatras, porque él tiene un trauma con sus hermanos, los cínicos que lo vendieron, que lo alejaron de su padre, del seno de su padre. Él tiene trauma con esa palabra hermanos. No. Cuando él pudo haberse vengado, él dijo, no. Lejos esté de mí esto. Todo lo que pasó, de que ustedes me separaron, me vendieron, casi me mataron. Pasé por la casa de Potifar, estuve preso, fui a la cárcel, conviví con ratones. Viví la soledad, el hambre, el frío, todo eso. Pero todo esto, allí estaba la mano de Dios. Era la mano de Dios en el sufrimiento. Era la mano de Dios en el dolor. Y el salmista dice, fue bueno haber sido afligido. Porque cuando no era afligido, me desviaba. Fue bueno haber sido humillado. Así pues, no importa las circunstancias que nosotros pasemos en esta vida, en Cristo Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma no encontrará en ninguna otra parte. Se engañan terriblemente, generalmente nosotros lo estamos mencionando constantemente.
Se engañan terriblemente personas que piensan que porque es que yo no soy completamente feliz. Yo tengo a Cristo, tengo a la iglesia, yo tengo la sana doctrina, tenemos buena doctrina, tenemos buena comunión, pero yo no tengo marido. Y es por eso que me bajoneo. Y claro, porque llega Navidad, todos en familia. Todos ahí con el árbol de Navidad sacándose fotos, pero yo no. Yo no soy feliz. Bueno, ¿y Cristo? Sí, pero solo la vida espiritual. Pero cuando yo encuentro mi media naranja, yo ahí voy a estar completo. Pero completo, completo o completa. No va a ser así. No va a ser nunca. Porque un ser humano no puede llenar la vida de otro. El vacío producido por el pecado es tan grande que ni siquiera el universo puede llenar el corazón de un pecador. Solo Dios puede. El ser humano tiene un vacío en su alma del tamaño del propio Dios. Y solo Dios lo puede llenar. Nada más. No puede ser el amor de una mujer. No puede ser el amor de un hombre. No puede ser un auto, una casa. No puede ser el éxito. Nada. Solo el Señor Jesucristo. Por eso decían, un poeta decía, en Cristo la roca, en Él confío. En Él pongo mis pies. Poner mis pies en cualquier otra cosa que no sea Cristo es arena movediza. Se pudre. No es que yo, mi marido, tu marido, ¿se puede mandar a cambiar? ¿O tú crees que no? ¿Que no pasa? No, es que mi hijo, ¿qué? ¿Crecen? ¿Se enamoran? ¿Se casan? Y se van. Y le preguntan a uno. Bueno, yo también hice lo mismo, así que no me quejo. Y después nos vemos, tuvimos tantos hijos, estamos solos. Es que nuestros hijos son un mero complemento. Nosotros seguimos felices porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tengo hijos, no se angustie, no se desespere. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, absolutamente todo. Amados hermanos, nosotros debemos consumir el alimento apropiado para nuestras almas. Pan, el pan del cielo, no chatarra. Chatarra, ahí está en la teología de la prosperidad, esa es la chatarra. Ahí está la basura, todo aquello que hace mal, todo aquello que finalmente mata. Imagínense todo el día completo. Capaz que quede con cara de completo. Pizza. Hamburguesas. Necesitamos un alimento sólido. Y el Evangelio no es chatarra. Jesús es el verdadero pan del cielo. Y de este pan debemos alimentarnos. Dios preparó este pan para nosotros. El pan del cielo. Fue hecho en la eternidad. El proyecto de salvación fue eterno. Y a su debido tiempo, cuando se cumplió, dice el apóstol Pablo, la plenitud del tiempo, el pleroma de Dios, cuando se cumplió, Dios envió a su Hijo. Lo mejor de todo. Esa cosa de lo mejor de Dios está por venir. Lo mejor de Dios, amigo, ya vino. Y es Cristo Jesús. Y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y de Él debemos alimentarnos. Y cuando yo digo alimentarnos, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Conocerlo, estudiarlo, leerlo, meditar en Cristo Jesús. Porque desde allí, hermanos, en el día de la angustia, de la calamidad, del miedo, de la muerte, del dolor, de allí emerge la fuerza para nuestras almas. Solo de Cristo Jesús. Mire, se lo doy escrito. Un día usted va a tener que estar en pie al lado de un familiar que está adentro de un ataúd. Y por más que le hable, no va a reaccionar. Uno de los golpes más duros de la vida,
separarse de un ser amado, separarse de un hijo, separarse de un marido, de una esposa. Eso lo podemos vivir y algunos ya lo han vivido, pero no nos vamos a morir, ni nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir, porque Cristo está con nosotros y nos sostendrá hasta el día final. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, Demas me ha abandonado. Demas se fue y me dejó, pero no estoy solo, porque el Señor está conmigo. Y el Señor, cuando todos me dejaron, el Señor estuvo conmigo en el tribunal y me libró de la boca del león. Palabras del apóstol Pablo. Y estas palabras se van a repetir en nuestras vidas. No estoy diciendo que nosotros frente a los golpes de la vida no vamos a sufrir, no nos vamos a sentir. Porque tampoco tenemos este mensaje que lo está golpeando la vida y sonríale a la vida nomás. Ríase, ja, 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 ja. Se están muriendo mis familiares. ¡Ah! Total, el Señor es soberano. No, sufrimos, lloramos. Jesús lloró. Jesús lloró. Pero creemos que estamos en las poderosas manos del Señor. Y eso es nuestro consuelo, nuestro bendito consuelo. Para terminar, de los versículos 31 a 40, Jesús menciona algunas promesas, que no las vamos a tratar en detalles por el tiempo, pero Jesús mencionó algunas promesas maravillosas. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. El que viene a Cristo nunca más tendrá hambre, nunca más va a tener el vacío que buscaba ser llenado con placeres, con locuras, con amigos, con salidas, con cosas artificiales que lo hacían subir y cuando estaba bien arriba, ¡pum!, abajo al suelo. Ese tipo de hambre se acabará. Se acabará la dependencia de todo lo que es nefasto, de todo lo que es vergonzoso y vil. Se acabará. Porque Cristo va a llenarlo todo. Absolutamente todo. Aquel que viene a mí, escuche bien, aquel que viene a mí, dijo Jesús, no al pastor, no a la iglesia. El que viene a Cristo nunca tendrá hambre. Tampoco va a tener sed jamás. El que cree no va a tener sed jamás. Mi sed no volverá. Nunca más volverá. Porque dice el propio Señor que dentro de aquellos que creen en Cristo se instala en ellos un río de agua viva que fluye permanentemente. ¿Cómo es glorioso estar en una pieza solo o a escuras? Estar allí y estar contemplando la divina Trinidad. ¿Cómo puede ser a veces, cómo es posible que yo, pecador, miserable, débil como soy, cómo es posible que yo no logre contenerme al contemplar la belleza, la santidad de Dios? La existencia de la Trinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Es tremendo, cómo es impactante, cómo es profundo, cómo se sobrepone a todo. La Trinidad, la Santísima Trinidad. Esta experiencia potente, gloriosa que tuvo Isaías, a quien Arcis Sproul llama el trauma de la santidad. Quedó impactado. Eso no fue una cosa que estaba él en el sillón, con los pies en el sillón, viendo televisión, y de repente apareció una imagen de la gloria de Dios. Quedó impactado. Juan dice que cuando le vi, en el Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dios, Él es el que nos llena completamente. Y cuando nosotros tenemos esta profunda comunión con el Señor,
somos consolados, somos bendecidos y fortalecidos, porque aunque estemos en medio de una tormenta y una calamidad, tendremos fuerzas para salir adelante. El que viene a mí no tendrá hambre, jamás. Si tú crees en Cristo, no necesitas más volver a la pornografía. Él lo va a llenar todo, amigo. Y cuando te acerques, luces rojas, ¡pum!, en la conciencia. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Arráncate de ahí, eso no es para ti. Vas a quedar mal, te vas a ensuciar, sal de ahí. Y efectivamente, Cristo sacia todas nuestras necesidades. La sed, lo mismo. Él es nuestra sed. Y Él es el agua. Que si vamos a Él, seremos completamente saciados. Jesús luego dice en tercer lugar, el que viene a mí, no le echo fuera. El que viene a mí, o el que quiera, cualquiera que venga, yo le garantizo, no va a ser rechazado. ¿Cómo? Eso, que todo aquel que viene a Cristo será recibido, será perdonado. Pero pastor, yo cometí un pecado que hasta hoy me atormenta. Yo maté, yo cometí un aborto, yo hice el mal, yo hice un pacto con el diablo. ¿Será que tengo perdón? Un día, en una noche de San Juan, con otros más, vendimos el alma al diablo con tal que nos hiciera ricos. Se la vendí. Hice pacto de sangre con el diablo. ¿Será que tengo perdón? ¿Será que tengo perdón? Jesús dice aquí, el que venga, yo lo recibiré. Todo pecado será perdonado. Pero yo un día me reí, conté chistes de la cruz, blasfemé de Dios. Tomé un puñado de arena y de tierra y se lo tiré en la cara a Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando se murió mi mamá, ¿dónde estaba Dios? Estoy furioso con Dios. Pero ¿será que el Señor me puede perdonar? ¿Será que el Señor me puede perdonar? Sí, amigo, el Señor, para ti hay perdón. Y yo, pastor, andaba con un ídolo. Yo era de aquellos que andaba con ídolos, los paseaba por la ciudad y arrastré a muchos a la idolatría. Un pecado abominable a los ojos de Dios, la idolatría. ¿Será que tengo perdón? Hay perdón también. Hay perdón para el más vil de los pecadores. Y es por eso que la palabra dice que todos los que ya vinieron, todos son viles. Son los campeones, son los más malos, los más viles. Son los nada. Lo necio del mundo. ¡Wow! Cómo el Evangelio masajea mi orgullo. Primero me hace bajar al abismo para después sentarme en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo aquel que ha pecado y quiere venir a Cristo, quiere venir al Evangelio, tus pecados serán perdonados. Todos. No algunos, no los más graves, todos. O los menos repulsivos. Todo pecado. Incluso aquel pecado. Todo pecado. Todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Lo garantizo. No va a ocurrir nunca, pero yo vine al Señor y el Señor me rechazó. El Señor no me quiso. No. Todo aquel que venga verdaderamente será recibido. Otra promesa que Jesús hace, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Pues si tú crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Ya empezó la gloria aquí, en este lado. Cuando cerremos nuestros ojos, continuará al otro lado. Pero ya estamos en la luz. Ya tenemos vida eterna. Es la promesa de Dios. Y la última promesa de nuestro Señor, que aquel que cree en Cristo será resucitado en el último día. Este es un aspecto muy bonito de la verdad del Evangelio. ¿Cuál? Nosotros un día nos vamos a morir.
hasta porque creo que por lo menos los que estamos aquí, ya en 50 años más estemos hechos polvos. A no ser los más jovencitos, más cielitas por ahí. Pero el resto, la mayoría, vamos a estar con el Señor. Estaremos. Vamos a morir. Sí, vamos a morir. El que peca, muere. Un día vamos a estar dentro de una urna. Pero nuestra alma, ese día que nos vayamos, estará en la presencia de Dios inmediatamente. Mejor me fuera estar con Cristo, dice el apóstol, lo cual sería mucho mejor. Pero quiero quedarme por causa de ustedes. Pero estar con Cristo sería mucho mejor. Le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, 2 puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás tú y yo allá. Los dos estaremos juntos en el paraíso. No existe el sueño del alma, que el hombre muere aunque se mate. El alma empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y el alma entra en un estado de sueño. No, Señor. Los que mueren en Cristo subirán a la presencia de Dios inmediatamente. Y los que mueren sin Cristo a la condenación eterna inmediatamente. Prisión preventiva para ellos, decretada. En el juicio final van a escuchar la sentencia nada más. Pero nuestro cuerpo queda acá. Nuestra alma está allá. Pero cuando Cristo venga por la segunda vez, porque Él viene, el Señor vendrá por la segunda vez. Y allí tocará la trompeta. Y todos los que están muertos, sus cuerpos se levantarán de las tumbas. Y resucitaremos con un cuerpo glorificado. Todo perfecto para la gloria de Dios. Ahora no me preguntes si va a resucitar gordo, flaco, rubio, pelo blanco, pelo negro. No me preguntes esas cosas que no las sé y tampoco interesan. Pero nuestro cuerpo será resucitado. Cuerpos perfectos que se unirán a nuestras almas, porque nuestro cuerpo también hace parte del plan de redención. Pero pastor, frente a eso, ¿mi cuerpo podría ser cremado? Obvio. Porque la cremación es un proceso nada más acelerado de la putrefacción. No hay ningún problema. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer el día final? Va a ser un milagro. Porque no solamente que estén los cuerpos enteritos allí en las urnas, sino los que murieron en el mar. ¿O usted cree que los huesos de Adán y Eva todavía están? Han hecho polvo y desaparecieron. Pero Dios, con su poder, traerá todos los cuerpos a la resurrección. Y así estaremos para siempre con el Señor. 3 preguntas. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se acerca a Dios? ¿O viene al culto? ¿O busca a Dios? ¿Cuáles son sus motivos de oración? ¿Son esa lista que usted tiene así como cuando va al supermercado? Sanidad, sanidad, trabajo, 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 que se abran las puertas. ¿O quiero un corazón puro? Quiero ser transformado. Quiero ser realmente convertido. Quiero ser como estos jóvenes que están en la iglesia, estos piadosos, estas hermanas de oración. Quiero ser así. Yo quiero ser así, Señor, como fueron los puritanos. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿O usted anda buscando marido? No le recomiendo a nadie. Que el Señor tenga misericordia. Espere en el Señor. No dé un paso en falso. ¿Y usted que anda buscando mujer? ¿Qué está pensando? ¿Que esta quiere la feria de la vanidad? ¿Llegar y llevar? Motivos equivocados. Que sea Cristo la principal motivación. Segunda pregunta.
¿Cada cuánto tiempo usted consume el pan del cielo? Porque el pan el otro, ¿cada cuánto tiempo? Algunas están con el pan en el bolsillo. Una marraqueta. ¿Cada cuánto tiempo usted se alimenta del pan del cielo? ¿O usted no ha escuchado de repente algunos que dicen que me cuesta orar y a veces no oro? Y oro así como cada 2 semanas. Por eso es que estás así de raquítico. Estás así de débil. Tú tienes que consumir el pan del cielo igual que el otro. De mañana, de tarde y de noche. Y así serás fuerte. Y si tú eres fuerte, la tentación será resistida. ¿Cada cuánto tiempo consumes el pan del cielo? Y la última pregunta, ¿cuál es tu esperanza en el día de tu muerte? Porque el Evangelio es relativamente pesimista, ¿no? Vamos a morir todos. Todo un día nos vamos a vestir de gusanos. Sí, pues, sí es verdad. Y tanta crema, tanto chamoyo con el pelo, y plata de esto. Y un día nos vamos a pudrir, hermanito. Y nadie nos podrá ver. Nadie. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Pesimismo, ¿verdad? Pero la esperanza del Evangelio es gloriosa. Nos vamos a morir, pero en Cristo. Y con Cristo estaremos para siempre. Y un día estaremos en un lugar donde no habrá tentación, ni mal, ni diablo, ni demonios, ni mundo, ni feminismo, ni machismo. Calculen, ni marido, ni mujer. Seremos todos hermanos en Cristo Jesús. Entrañable. Sin ninguna posibilidad de caer de nuevo. Sin ninguna posibilidad de que haya una división en el cielo. Cielo A, cielo B. Imposible. Seremos una sola familia y seremos un solo rebaño y un solo pastor. Qué glorioso es Cristo. Qué glorioso es el Señor. Me gozo tanto, hermanos, en saber que voy a morir en un par de años más, espero. Y que se van a levantar otros, y otros, y otros, con la misma convicción que la mía, para alimentar a otros que tal vez ni siquiera han nacido aún, para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Qué glorioso es Cristo. Qué glorioso es el Evangelio. Qué inyección de ánimo a la vena. John Wesley lo decía, lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Gracias, Padre, por estas benditas palabras dichas por nuestro Señor. Que retumben en nuestras almas y mentes, corazones, y remuevan el miedo, la tristeza y el dolor, y nos gocemos plenamente en su presencia, para su gloria. Perdónanos por nuestra debilidad, perdónanos por nuestra incredulidad, dureza de corazón. Cuando no vemos tu mano, solamente nos fijamos en la nube gris que se avecina. Llénanos completamente de tu Espíritu, como Cristo fue lleno, y que tu gracia abunde en nuestros corazones. Llénanos de ánimo en esta semana para que todo lo que se venga, confiamos en ti, descansamos en ti, en tus promesas fieles y verdaderas. Y aunque hemos pecado, Señor, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, aquel que intercede por nosotros. Ayúdanos a alimentarnos de ti, Jesús, todos los días de nuestra vida.
y fortalécenos, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús, toda la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.